5 maneras diferentes de hacer hojas con tela de yute o arpillera para tus decoraciones. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Este tutorial es la continuación del video anterior donde te mostré cómo hacer unas preciosas flores con esta tela de saco. Yo reutilizo la tela de un saco de patatas. Para la primera idea de la hoja vamos a cortar un trocito de alambre y de la tela de saco vamos a cortar 2 cuadrados o rectángulos de la tela, dependiendo del tamaño que queramos hacer la hoja. Vamos a poner pegamento en todo el centro del rectángulo. Pegamos el trozo de alambre y la otra tela justo encima. Levantamos por un lado y vamos a poner el pegamento en forma como de media luna. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Cortamos la tela para darle la forma a la hoja, justo por el borde por donde pusimos el pegamento. Voy a recortar un poco para que quede como un poco más redondita. Lo importante es que los hilos no se deshilachen. Y ahora con los hilos tenemos que terminar de cubrir todo el alambre que nos permite que podamos doblar la hoja. Con un trozo de hilo suelto vamos a enrollar todo el alambre envolviéndolo hasta cubrirlo por completo. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Recuerda que si el tamaño del hilo no te alcanza para cubrir todo el alambre, puedes hacer este truco. Simplemente con un poquito de la silicona caliente puedes unir 2 trozos de hilos y quedará perfecto. Cortamos el hilo que sobre, pero dejando siempre un poquito de más. Esto nos permitirá después poder enrollar la hoja al tallo de la flor o a la decoración que queramos hacer. Vamos a hacer todas las hojas que necesitamos y de diferentes tamaños y formas. Vamos ahora con la idea número 2. Vamos a necesitar la cuerda de yute, pero un poquito más grueso. Y para que te sea más fácil puedes trabajar con un molde o plantilla como este. Pasamos el hilo por todo el centro dependiendo del tamaño que queramos hacer la hoja. Y luego pegamos el hilo por todo el borde de la plantilla o si prefieres también lo puedes coser. Y vamos a pegar nuevamente la cuerda por todo el centro. Cortamos todo lo que sobre de la tela por todo el borde. Con este tipo de hojitas podemos hacer todo tipo de decoraciones. Para hacer ramos de flores o como te mostré en un tutorial anterior para decorar estas preciosas peras. Es una idea fácil, sencilla y queda súper lindo. Recuerda irme comentando cuál de las 5 ideas te va gustando más. Ahora vamos a hacer la número 3. Esta se parece un poco a la anterior, pero con algunas diferencias. La primera es que voy a utilizar un hilo de yute mucho más delgado. Lo vamos a pegar a la tela por todo el borde de nuestro molde o plantilla. Cortamos por todo el borde toda la tela que sobra. A esta hoja le voy a poner un trocito de alambre por todo el centro. Lo puedes meter así entre los hilos de la tela o lo puedes pegar por encima. Los hilos que dejamos de más los vamos a ir enrollando en el alambre. Vamos a cortar un trocito de hilo y lo vamos a pegar en todo el centro de la hoja en forma de V.
Y por todo el centro pegamos un trozo del hilo para tapar la parte del alambre y al mismo tiempo darle un toque decorativo. El alambre nos permitirá moldear la hoja y darle forma. De estas hojas yo voy a hacer dos iguales para pegárselas en el tallo de estas preciosas flores que hicimos en tutoriales anteriores. Si quieres ver cómo hice estas flores, en el primer comentario y en la descripción de este vídeo te dejo un enlace a ese tutorial. Me encanta cómo se ve. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cuál de estas primeras hojas te gusta más? Vamos a ver ahora la opción número 4. Esta vez voy a utilizar los hilos sueltos de la tela. Así que simplemente la vamos a deshilachar un poco. Vamos a necesitar muchos hilos de estos, dependiendo de la cantidad de hojas que quieras hacer. Voy a cortar varios trocitos de alambre. Y lo primero que vamos a hacer es pegar un extremo del hilo al alambre y lo vamos a ir enrollando y envolviendo para forrar completamente todo el alambre. Le vamos dando vueltas hasta llegar al final. Vamos a cortar dejando un trocito largo. En esta parte vamos a ir pegando los trocitos de hilos sueltos, de esta forma. Mira cómo lo hago porque es muy fácil. Empezamos pegando unos trozos de hilos un poquito más pequeños y luego vamos pegando uno al lado del otro y los vamos cortando un poquito más grandes, un poquito más largos. Nos debe quedar algo así. Luego los otros extremos del hilo los vamos a pegar un poco más abajo. De esta manera vamos a ir cerrando los hilos para que nos vaya quedando la forma de la hoja. Terminamos de pegar todos los hilos uno al lado del otro y tanto de un lado como del otro. Nos debe quedar algo así. Y aprovechamos los hilos que hemos dejado más largos para ir enrollando lo que será la base de la hoja. Vamos enrollando los hilos hasta cubrir todo el alambre. Recuerda dejar siempre un trocito de hilo más largo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta idea? Es un diseño de hoja un poquito más redondo y las podemos hacer más pequeñitas, más grandes, más alargadas, más redonditas. Yo voy a hacer varias de distintos tamaños y formas. Estas hojas las voy a guardar para próximos tutoriales. Para la quinta y última idea vamos a cortar dos trocitos de la tela en forma de rectángulo y un trozo de alambre que vamos a pegar en todo el centro. Y la otra tela se la pegamos encima. Vamos a quitar todos los hilos que están en vertical, porque vamos a dejar únicamente los hilos que están en posición horizontal. Tan solo vamos a dejar uno o dos de los hilos que están en vertical, los que están pegados al alambre. Y todos estos hilos que sobran los vamos a guardar porque los vamos a necesitar. Recortamos los hilos para darle la forma a nuestra hoja.
Para reforzar los hilos y evitar que se vayan a caer, le vamos a pegar por todo el centro otro hilo. También me gustaría aprovechar para recordarles que el apoyo de ustedes es muy importante para mí. Por eso les pido que si les gustan mis ideas y manualidades, me regalen un me gusta, me escriban un comentario y compartir este vídeo. Así llegamos a muchas más personas. Pegamos un trozo de hilo de yute en la base de la hoja para ir enrollando todo lo que es el alambre y cubrirlo. Esta quinta idea se puede decir que tiene dos formas diferentes de hacerse. Esta es la primera manera de hacer esta hoja así, como con los hilos sueltos. Ahora te muestro otra forma de hacerlo. Con todos estos hilos que hemos ido sacando, los hilos sueltos, podemos hacer una hoja así, que tenga los hilos mucho más pegaditos, así quedará una hoja mucho más tupida. Para empezar voy a tapar o cubrir el alambre con dos trocitos de hilo, vamos a decir que uno por delante y uno por detrás, más o menos. O si prefieres puedes coger el hilo y enrollarlo, como te parezca más fácil. Luego encima vamos a empezar a pegar los hilos sueltos, pero los vamos a poner en grupo, como un poquito más ajustado el hilo, así la hoja se verá como más tupida. Hacemos lo mismo por el otro lado. Por todo el centro le vamos a pegar un hilo. Primero por un lado y luego por el otro. Ahora tan solo nos queda recortar los hilos para darle la forma a la hoja. Puedes recortarlo de manera un poco más alargada, un poco más estrecha, más ancha, más gordita, como tú quieras. Lo bueno de esta idea es que podamos hacer las hojas del tamaño que queramos y darle la forma que más nos gusta. Terminamos de enrollar el hilo para cubrir todo el alambre. No te olvides, escríbeme en un comentario cuál de estas 5 ideas te ha gustado más y si te animarías a hacerlas. Y así de fácil se hacen estas lindas hojas. Creo que esta es una de mis favoritas. Voy a hacer varias hojas de varios tamaños. Estas las voy a guardar para utilizarlas en futuros tutoriales. Me encantaría que me escribieras en un comentario cuál de las 5 ideas te ha gustado más. Y recuerda que la número 5 tiene dos maneras diferentes de hacerse. Pero espera, que aún no hemos terminado. Todavía te quiero mostrar otra idea más. Puedes dejar la tela con su color original o pintarlas. Te voy a mostrar de ejemplo cómo quedarían la primera hoja pintada de verde. La tela la podemos pintar de varias maneras. Podemos utilizar un pincel, como estoy haciendo yo aquí. También puedes utilizar una esponja. Incluso puedes pintar la tela antes de hacer las hojas o utilizar otro tipo de técnica. Mira qué bonitas quedaron estas hojitas, todas pintadas de verde. Le damos una mano de pintura a cada lado, dejamos secar y luego podemos aplicar una segunda capa de pintura. Coméntame cómo te gustan más, en verde o con su color natural. Estas hojas las hice para decorar esta flor que te mostré en el tutorial anterior. En la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo un enlace a ese tutorial por si todavía no lo has visto. Y mira qué fácil es pegar las hojitas en el tallo de la flor. Le damos un punto de pegamento y luego con un hilo vamos enrollando para que quede bien ajustado. El tallo que vamos a dejar en cada hoja
va a ser tan largo como queramos. Puede ser un tallo así larguito o puede ser uno más pequeñito, quizás con 1 o 2 centímetros sea suficiente. Si dejas el tallo o el palito de la hoja un poco más largo, como lo hice yo, esto te permitirá doblar las hojas y darle así como un aspecto un poco más natural. Vamos pegando una hoja debajo de la otra, dejando quizás 1 o 2 centímetros de separación. Y vamos enrollando el hilo por todo el tallo de la flor. Me encantaría que me escribieras en un comentario si te gusta hacer este tipo de manualidades y si harías algo diferente con estas ideas. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre que podemos hacer con estas hojitas? Luego le voy a poner un poco más de hilo en esta parte para que el tallo quede un poquito más grueso y se vea mejor la continuidad con lo que le hemos pegado de las hojas. Me gustaría recordarles que su apoyo es muy importante para mí. Es por eso que para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com y por supuesto suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campana de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!